Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gemma Caballo Caballo y este es mi canal YouTube. Normal, sabréis que es mi canal YouTube porque estáis en mi canal, pero bueno, yo lo digo por si acaso hay algún despistado. Hoy os traigo algo muy interesante y que os puede Ya me he encasquetado, os puede ayudar mucho. ¿Queréis saber cómo se pasa de esto a esto? Y de esto a esto. Y de esto a esto. Y de esto a esto. Entonces, este vídeo os interesa. Quedaros hasta el final y aprenderéis cómo desensibilizar a vuestros caballos. Hay tres cosas que normalmente los caballos siempre tienen miedo. Uno son los plásticos, sobre todo cuando hace mucho viento, porque el viento hace mover el plástico y además hace un ruido desagradable. Dos, los charcos de agua. Muchos caballos que no están acostumbrados a pisarlos tienen miedo a pisar dichos charcos. Y tercero, los vehículos. Al no ser parte de la naturaleza, los caballos tienden a asustarse. Primero porque hacen ruido, porque pasan a gran velocidad por el lado, porque son voluminosos y todo eso. Aquí en este vídeo os voy a explicar cómo vencer esas tres cosas que son las que dan más miedo al caballo. El caballo, como animal de presa, es un animal que tiene miedo a todo lo desconocido. Desensibilizar al caballo quiere decir que conozca lo que le da miedo, que le ayudemos a ver que lo desconocido no es un depredador, no es una cosa que le va a hacer daño, que no tiene que huir porque no es necesario. ¿Cómo podemos hacer que un caballo que tiene miedo a algo no tenga miedo? Pues presentándole las cosas que le tienen miedo. No presentándola como, por ejemplo, bolsa de plástico, mi caballo, bolsa de plástico. No vamos a ser tan cordiales. El caballo tiene que darse cuenta que lo que le da miedo no se lo va a comer. Para eso tiene que pasar unos trámites. Por lo tanto, esos trámites pueden ser un poquito peligrosos y aconsejo hacerlo pie al suelo. Por dos razones. Una, porque montado el caballo puede defenderse y aprender esas defensas. Como os hemos dicho anteriormente en un vídeo, aquí os lo dejo, sobre defensas de caballos, echarle un vistazo si queréis. Es mejor no luchar con el caballo. Y la segunda es porque pie al suelo le das confianza al caballo. ¿Qué quiere decir confianza al caballo? Pues mira, os lo voy a explicar muy fácilmente. Tú vas por el bosque caminando y ves una especie de charco de algo amarillento, muy denso, que empieza a hacer burbujas, como una especie de lava, pero no bien lava, que no sabes lo que es. Claro, primero te lo quedas mirando diciendo, ¿qué coño es esto? Ay, ¿y si lo toco? ¿Y si lo toco y me quemo? Como si fuera lava, a lo mejor me quemo. Y dices, no quiero que me haga daño, ¿no? Pero en cambio tu perro que pasea contigo se acerca al charco, se pone dentro con las patitas, se revuelca, queda bien sucio, pero sigue vivo y no le ha pasado nada. Entonces, ¿qué dices tú? Coño, al perro no le ha pasado nada, pues yo lo puedo tocar, tampoco me pasará nada. Y te metes dentro, te da confianza el perro, ¿no? Pues lo mismo con los caballos, si tú estás pie al suelo, le das confianza al caballo. Entonces, si tú te encuentras un charco en el agua, un charco en el agua es imposible. Un charco en el camino, ¿vale? Si tú te metes con los pies en el charco, ya le estás dando al caballo, le estás diciendo que no pasa nada, que es simplemente un charco. Que no va a salir del charco una especie de tiburón y lo va a devorar entero. Es muy importante que cuando nos metamos en el charco e invitemos al caballo a venir, tú estés tranquilo. O sea, que no estés tenso por decir, ay, ahora el caballo se va a asustar, déjame amarrarlo fuerte, se va a asustar. No, porque
tu tensión se la pasas al caballo, ya que el caballo lee nuestro lenguaje corporal. Si nosotros estamos tranquilos, el caballo aprenderá a decir, coño, este está tranquilo, ¿por qué está tan tranquilo? Está pisando un charco donde puede salir un puñetero tiburón a comérselo. ¿Por qué está tan tranquilo? Pues sí, señor, así piensan los caballos. Pues no pasa nada, el caballo ya le das confianza a pie al suelo, ¿de acuerdo? Mirar cómo yo lo he hecho para superar el charco que Iris se encontró por primera vez en su vida. Muy bien, muy bien. Yo me ayudé de unas zanahorias porque me gusta siempre premiarlos, invitarlos a venir, a entrar a cambio de un premio. No es como obligarlos por la fuerza, ¿sabes? Con una zanahoria lo que haces es que ellos mismos se esfuerzan en vencer el miedo. Si tú tiras de la cuerda, el caballo se encuentra cogido, amarrado, y no le das la confianza que necesita para superar el miedo. Aquí os lo dejo, dentro vídeo. Meter un caballo en la playa no es lo mismo que meterlo en un charco, porque la playa se mueve, hay olas, hace ruido, y muchas playas hay una bajadita que hace que se hunda más el caballo. Os voy a poner nada más el tramo del final de cómo Iris entra en la playa, ¿vale? No os voy a explicar cómo la desensibilicé en la playa, porque es largo de explicar y no quiero hacer un vídeo muy largo. Esto me lo guardo para el próximo vídeo. Pero disfrutar de estas imágenes, que es una potra de 4 años, chicos. 4 años y está metida ya en la playa. Disfrutarlo como yo lo disfruté. Tienes una carretera al lado y no puedes salir porque el caballo se asusta de los coches que pasan a toda hostia por esa carretera. No pasa nada, desensibilízalo. Coge el caballo del ramal y llévate a darle una vuelta por la carretera. Llévate zanahorias o chuches o algo que le guste al caballo, ¿vale? Porque le llamas la atención mientras los coches le pasan y desvía su atención a la comida y no tanto a los coches. Simplemente lo estás engañando sin que él lo sepa. Entonces, coges el caballo de ramal y te vas a la carretera en un sitio donde si se mueve el caballo no te lo atropellen, claro, porque si te lo atropellan ya la hemos jodido. Entonces te pones allí a comer, a que coma hierba, si hay hierba, y si no con zanahorias o pienso o algo, y te tiras allí 1 hora. Te aseguro que después de la hora el caballo ya pasará de asustarse porque se habrá cansado de asustarse. Se habrá cansado de asustarte tantas veces que dice, otro coche más, ¿qué más da? O sea,
dedicarle tiempo a los caballos para que dejen de asustarse. Tú estás allí sentado, le traes un poquito de pienso, o es más, cada día cuando le des de comer, coges la comida y le das y te acercas a la carretera y le das la comida allí en la carretera. Ya verás cómo llegará un momento que dejará de asustarse. Y estando tú pie al suelo, si el caballo se mueve o se asusta un poco, tú no correrás en peligro. Siempre que desensibilicéis el caballo, cogeros una cuerda larga. Porque si lo hacéis con una cuerda corta y el caballo se asusta y aprieta a correr, se os va a escapar. Una cuerda larga tenéis menos probabilidades de que se escape el caballo. Y unos guantes en las manos para que no te queme las manos si se sale corriendo, ¿de acuerdo? Son consejos que doy yo porque soy así de buena y estas cosas. Y como soy tan buena y doy consejos porque me preocupa vuestra salud, tenéis que seguirme. Hombre, tenéis que seguirme y ahora os voy a dejar un vídeo para que veáis cómo hemos desensibilizado a Iris, no porque no lo tengo grabado, pero hasta qué punto está desensibilizada Iris con los coches. Dentro vídeo. Para desensibilizar un caballo al plástico es mejor hacerlo en un sitio cerrado, con una cuerda larga, coger un palo, atar una bolsa al final del palo y pasarle la bolsa por todo su cuerpo. Al principio el caballo se asustará, mejor que sea un sitio bastante cerrado, bastante pequeño para que no se os escape mucho, pero llegará un momento que el caballo dejará de asustarse. Puede pasar 5 minutos, 10, media hora, una hora, todo depende del grado del caballo, lo asustadizo que sea. Empezamos pasando la bolsa despacito y luego ya haciéndolo más rápido hasta al final poder mover la bolsa y hacer ruido con la bolsa y el caballo pase de todo. Porque habrá visto que la bolsa la ha tocado por todos lados y no la mordió. No se ha llevado un cacho de carne para comerse del caballo. Entonces el caballo conoce la bolsa, sabe lo que es, una cosa que hace mucho ruido, desagradable, se mueve, pero que no ataca. Y eso es como se desensibiliza un caballo a la bolsa. Una vez haya aceptado la bolsa por todo su cuerpo, también podemos hacer que él pise una bolsa o un cacho de plástico, que eso también es bastante problemático con el caballo. Hay que tener paciencia, cuidado cuando vayas a pisar el plástico, porque lo más normal es que el caballo salte o diga que no pasa. Si dice que no pasa, no pasa nada. Tranquilidad y con zanahorias y tal. Pero cuidado que hay algunos que saltan para no pisarlo, ¿vale? Os dejo una técnica que es lo que yo hice con Iris para que veáis cómo superó su miedo a pisar el cacho de plástico.
mí me fue fácil, como podéis ver en el vídeo. Confió en mí, vio que a mí no me pasaba nada y fueron quizá 5 minutos lo que me llevó que pisara el plástico. Os voy a regalar un momento que también tuve que desensibilizar a Iris a la puerta de la hípica. Le daba mucho miedo porque era una puerta corrediza, hacía ruido cuando la corrías y detrás de la puerta habían unas casas que habían perros y a la que salía un caballo, se abría la puerta, el perro se abalanzaba a la puerta a ladrar. Pues así lo hice, empecé pie al suelo. Y ahora veréis los resultados después de 3 días de trabajo. Como veis, el trabajo pie al suelo es muy importante y yo siempre intento resolver las cosas pie al suelo a cambio de refuerzo positivo, como pueden ser zanahorias, pienso, manzanas o algo que le guste al caballo. De todas formas, no os vayáis todavía porque creo que os va a gustar mucho lo que viene ahora. Os voy a dejar unos vídeos de tomas falsas que se han creado cuando he grabado este vídeo, porque realmente soy patética haciendo grabaciones hablando. Me equivoco mucho, se me va la olla, se me olvida lo que quiero decir y realmente os lo quiero compartir con vosotros para que veáis el esfuerzo que doy y que hago para grabar estos vídeos. Así que seguirme, o sea, suscribirse en mi canal, ¿vale? ¿Ves? La acabo de cagar, o sea, he dicho seguirme, que es suscribirse, y nuestro canal cuando es mío. Es que soy la hostia. Pues eso, tomas falsas. ¡Dentro vídeo! A tomar por culo ya, hombre. Modo avión. No molestas. Ahí. Esto es con terapa. Dedícate a otra cosa, Gema, que lo tuyo no es hablar. Es coger el caballo pie al suelo. No, mierda. Cuidado que aquí hay un móvil grabando. ¿Ah? No, más para acá, más para acá. Ay. Digo que no me lo pisen. Ah, vale, perdona. Como estoy sola, me tengo que acompañar. Vamos. Gracias. Pensaba que se asustaba el caballo. Bueno, también, pero ya está curado de espanto. Tiene miedo a las cosas desconocidas. Y lo he vuelto a repetir. Otra desensibilización. Además, os voy a regalar otra desensibilización, ya no sé cómo coño se dice. Además, os voy a regalar otra desensibilización, ya no sé, ya me he liado. Bueno, y hasta aquí hoy.